Bueno, buenas noches. Nos encontramos acá en otro de los encuentros de este curso de comunicación científica. Hoy estamos, digamos que llegando a las partes finales de la escritura, las partes finales de la estructura de un artículo científico, y no menos importantes porque son, digamos que, elementos, uno, que son los preliminares, que son la cara visible del artículo, y por otro lado tenemos las conclusiones, que son, digamos, uno de los elementos que permite dejar huellas desde el punto de vista científico y académico. Bueno, vamos a ver las conclusiones del estudio y vamos a ver, bueno, las partes, como les comenté, les digo yo, que son las caras visibles del artículo, que es el título, el resumen, el abstract, que es la traducción al inglés, y las palabras claves en inglés, que son los keywords, que puede ser, bueno, también se usa un poco más los descriptores, que de alguna manera ya lo vimos en clases anteriores. Bueno, las conclusiones son, digamos que si lo pudiéramos decir de forma superficial, podríamos decir, bueno, son unos parrafitos que están al final del artículo. Sí y no. Sí, son realmente los que permiten establecer o convencer al lector o a la persona que va dirigida, que está leyendo, consumiendo esa literatura científica, de en qué medida se cumplieron los objetivos de investigación. Por eso es sumamente importante, sobre todo, su argumentación, es decir, que haya un proceso de razonamiento a la hora de plantear las conclusiones de un estudio. Bueno, el planteamiento de las conclusiones es una cosa que obviamente se hace al final de la escritura del artículo, cuando se tiene una dimensión bastante grande de todos los elementos que componen la investigación, o los elementos tanto positivos, negativos, como en qué medida pudimos dar cumplimiento a los objetivos de investigación que nos trazamos. Es decir, hay una relación directa entre los objetivos de investigación, o las hipótesis de investigación, y las conclusiones. Bien, permite, bueno, analizar, contrastar, inferir de forma breve, sencilla, dirigida y concreta. Las conclusiones, si bien ahora no está en esta diapositiva, son un elemento que son opcionales en el formato IMRD, es decir, introducción, método, resultados y discusión, pero, es decir, como un acápite aparte. Pero sí tiene que haber al final del artículo, o implícito, digamos, en la discusión, las conclusiones del estudio. Es decir, siempre tiene que haber, o siempre tiene que estar implícita, las conclusiones del estudio que se va a, o el estudio que se realizó en este caso. Bien. Bueno, un elemento importante es que las conclusiones no solamente sintetizan de alguna manera, o permiten sintetizar de alguna manera la información, o todos los elementos, o todos los principales resultados de investigación de un artículo científico, sino también que da un elemento de juicio, es decir, hay una cuestión de opinión personal en base, obviamente, al cumplimiento o no de los objetivos, es decir, de cómo se comportaron después de analizar los resultados y la comparación con otros estudios que ya vieron en las clases anteriores, los elementos que tienen que ver con la discusión. Bien, permite de alguna manera aplicar lo que se llama razonamiento deductivo, que es a partir de un elemento general, particularizar, y eso lo vimos o lo vieron en mayor o menor medida cuando vieron la clase de discusión, es decir, que se plantea de alguna manera que tiene esta estructura de embudo invertido. Uno va particularizando de cada uno de los hallazgos, y después, digamos que el cierre o el fin de ese embudo es precisamente las conclusiones del estudio, es decir, que permite generalizar, es decir, de alguna manera, en qué medida se puede generalizar todos estos resultados en función también de la comparación con otros estudios. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta?
Bueno, las conclusiones tienen varias características, y podría decir como parte del artículo científico, si tiene, digamos, de alguna manera características, elementos que las caracterizan. Bueno, en primer lugar, son elementos que, si bien en la investigación todo es importante, las conclusiones son sumamente importantes, ¿bien? La literatura que consulté, esto obviamente plantea que son un elemento más importante. Realmente las conclusiones son los que dejan una pequeña huella desde el punto de vista científico, si bien también lo hacen los resultados, a veces lo pueden hacer los métodos, etc. Las conclusiones del estudio son los que permiten decir, bueno, este estudio sirve para esto, o no sirve para esto, o sirve para esto y no para lo otro, ¿bien? Por lo tanto, se dice que es un elemento sumamente importante y podría decirse, ¿por qué no?, el más importante. Por lo tanto, deben convencer a la persona que está del lado de ella, a la persona que lee el artículo, de que los resultados, o en qué medida los resultados o los hallazgos que tiene el estudio, se obtuvieron, en primer lugar, de forma fidedigna, y en segundo lugar, bueno, para qué sirve o qué resultados se pueden, o cuáles, o qué permitió este estudio de manera general, después de, obviamente, teniendo en cuenta el objetivo o los objetivos trazados. Por lo tanto, un elemento importante es urdir. ¿Qué significa esto? Que uno tiene que pensar meticulosamente, cuidadosamente, qué va, o obviamente, qué va a poner en las conclusiones a partir, obviamente, un elemento importante es mirar de nuevo los objetivos, mirar de nuevo los resultados, mirar un poco la discusión y ver, y no es hacer un resumen, eso lo vamos a ver, que es uno de los errores frecuentes, sino, bueno, en qué medida se dio cumplimiento, y lo voy a repetir 1000 veces porque es decir, en qué medida se dio cumplimiento y en qué medida se cumplió o no las hipótesis de investigación. Bueno, hay una parte de razonamiento y podemos plantear, bueno, que se puede decir que hay conclusiones ciertas y conclusiones probables. Tenemos conclusiones ciertas cuando pudimos verificar la hipótesis de investigación o los objetivos de investigación, y podemos tener, con lo que se llama conclusiones probables, es que cuando no pudimos verificar, nosotros lo que podemos es decir, bueno, esto no existe una relación, no existe relación entre estos dos factores, pero puede darse debido a otros factores, y uno puede un poco que hipotetizar, y esa es una parte importante que se puede hacer tanto en la discusión como en las conclusiones. O decir, bueno, no pudimos encontrar esta relación, pero quizás si se realizan esta y esta y esta otra investigación, pudiera encontrarse una relación, o pudiera analizarse cuáles son los otros factores que pudieran estar interviniendo en dos relaciones. No sé, la motivación, la incidencia de un evento adverso determinado y el nivel de capacitación. Quizás no se encontró una relación directa entre los dos elementos, pero es que puede estar interviniendo otros factores que no se tuvieron en cuenta en esa investigación. Por eso, digamos que de alguna manera se divide en estas dos formas de plantear, aunque realmente en la práctica solo decimos conclusiones. Bueno, esto se estructura a partir de la síntesis de los elementos centrales desde el punto de vista de contenido, pero no son un resumen de los resultados. Bien, acá dice, bueno, 9 de ellas que manifiestan una intención o puede dar lo que se llama un camino a seguir. Es decir, las conclusiones pueden dar pie también al análisis, a la realización o al planteo de otras investigaciones, o de investigaciones que incluyan o analicen otros ámbitos, otras esferas, otras particularidades del tema de investigación que se abordó. Hasta acá vamos bien, van conmigo. ¿Preguntas? Bueno, acá hay una pequeña tabla que está en uno de los materiales complementarios que yo les voy a subir al campus, que bueno, plantea las principales características y recomendaciones de las conclusiones de un estudio. En primer lugar,
Bueno, deben guardar relación, es un elemento central, que tiene que tener una relación directa con los objetivos de investigación, y acá, entre las recomendaciones, uno de los elementos, a no ser que la investigación sea en sistemas y servicios de salud, se debe, bueno, evitar exagerar un poco en el sentido de los beneficios que tienen que ver con indicadores de beneficios sociales o costos, o esos elementos que, por eso digo, a menos que sean parte del resultado, a menos que sean un tipo de investigación que sea en sistema de servicios de salud, o que es lo que se quiera demostrar, precisamente que una investigación es que una intervención determinada redujo los costos, y obviamente ese es el elemento central de la investigación, no lo podemos negar. Siempre se realizan o se plantean o se redactan en pasado, porque obviamente representan, bueno, ya acá llegamos como al borde final del artículo, es decir, acá se dice lo que se cumplió y lo que no, pero tiene una perspectiva desde el punto de vista de cuáles son las perspectivas futuras que puede tener la investigación. No pueden ser nunca, en ningún momento, abstractas, por lo tanto, se dice que acá se debe evitar o escribir, bueno, podría ser, podría, estas impresiones no. Esto se debe a esto, o esto se encontró así. Si no se encontró, no se plantea. Es decir, no se debe evitar todas imprecisiones posibles. Siempre las conclusiones deben estar respaldadas desde el punto de vista de los resultados. Por lo tanto, uno tiene que tomar los principios, los objetivos, ver los resultados, ver la discusión y realmente ver en qué medida se cumplieron o no los resultados de investigación. Se dice que debe, obviamente, como toda escritura científica, ser clara, precisa y concisa, y acá vuelven a plantear lo de los objetivos de investigación, y piensen que una de las formas de ver o plantear las conclusiones de un estudio, usted haga un, digamos, como se llama, mosaico, es decir, de un lado tome el artículo y haga un Word nuevo del otro lado y ponga objetivos, hipótesis, y vaya viendo los resultados de nuevo y trate no de hacer un resumen, sino de ver en qué medida estos resultados respondieron al objetivo y tratar de redactarlo. Es uno de los ejercicios que le podría servir, cada cual obviamente traza cualquier otra, puede trazar otra estrategia desde el punto de vista de escritura científica, pero siempre le digo, de ver paralelamente resultados y objetivos y ver en qué medida se pudieron cumplir. Bien, obviamente deben sustentarse en torno a todos los elementos que son de la investigación y dice, es diferente. Bien. Acá es una cosa importante, es que las conclusiones, igual vamos a ver más adelante en el resumen, pero las conclusiones que se plantean en el final del artículo pueden ser relativamente, no es que sean diferentes desde el punto de vista del contenido, sino a veces de la forma que en las conclusiones del estudio, del estudio, pero la parte que se pone en el resumen, no necesariamente tiene que estar todas las conclusiones, sino puede a veces hacerse una síntesis de la o las conclusiones más relevantes, o hacer una integración que se usa también. Bueno, esto carece de especulaciones o de debate, o hay una ausencia de debate académico. ¿Por qué? Porque para eso tenemos la discusión de los resultados. Un elemento importante, que igual vamos a ver los errores, creo, en la próxima página, no, en la próxima diapositiva, pero es que una característica importante es que las conclusiones no llevan o nunca pueden llevar una cita bibliográfica. Es decir, no, en las conclusiones no hay espacio, cabida para hacer o poner una cita de la bibliografía o cualquier otro elemento. Acá no hay que citar, es decir, no hay que citar a ningún investigador, no hay que incluir ninguna cita bibliográfica, y mucho que menos un texto tomado de otro lugar. Yo siempre le digo, un elemento acá importante de recomendación para escritura, es que vean conclusiones similares de estudios similares, por ahí los inspiran un poco de la forma en que concluyeron, y también les puede servir como patrón de referencia
para escribir sus propias conclusiones y de qué manera esto también, aunque uno tiene que buscar ser auténtico. El patrón de comportamiento de las variables determinadas no fueron o no van a ser nunca iguales, exactamente iguales en dos estudios. Entonces hay que tener en cuenta eso, pero es un elemento que podrían tener ustedes en cuenta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? Bien, perfecto. Bueno, existe un conjunto de problemas, digamos que situaciones que se pueden ver en las conclusiones de un estudio. En primer lugar, es que las conclusiones sean contrarias a lo analizado. A veces se hace cualquier cosa, que no se hace un resumen o se concluye cualquier otra cosa o se ponen a escribir cosas que no tienen relación o cosas que no tienen relación con lo analizado. Es decir, hay las conclusiones que no guardan relación y eso, aunque a ustedes les parezca irreal, es bastante frecuente. Bueno, si están ajenas al trabajo, es decir, esto de que se usa una cita, un planteamiento de otro autor, cualquier otro elemento que no tiene relación. Otro elemento es que no son o son irrelevantes para los objetivos propuestos o no responden a las preguntas o problemas de investigación, o preguntas de investigación o hipótesis de investigación. Esto, ¿ustedes cómo lo van a resolver? Bueno, viendo los objetivos, problema, hipótesis, lo que fuere, de nuevo, y viendo en qué medida se cumplieron o no los resultados de investigación. Bueno, útiles para apoyar la conclusión del trabajo y no es el que se desarrolla. Bueno, a veces que eso, se miran otros trabajos y no está muy alineado a su propio trabajo, sino a lo que concluyeron otros, o lo que se centra más en las perspectivas futuras de la investigación y no tanto, o en qué otras perspectivas podría tener la investigación y no tanto en, bueno, en qué medida se cumplieron los objetivos de investigación específicamente. Bueno, acá hay una diapositiva que plantea, lo que tiene son seis, se dice acá, esto es de una página de Facebook que se comparten estas cuestiones y bueno, vamos a ver un poquitito, ver si realmente estos 6 secretos es secreto. Bueno, el primero dice, responde a cada pregunta de tu estudio contrastando la hipótesis. Eso verdaderamente sí es de esa forma, es importante. Enlaza cada objetivo de investigación con cada conclusión. Bien, eso es importante porque ustedes van a poner todo el o los objetivos de investigación y bueno, a este objetivo, replantear el objetivo, bueno, se cumplió de esta y de esta manera, ¿bien? Después por ahí podemos quitar un poco, ser reiterativo, es decir, se cumplió este objetivo de esta manera, pero ustedes lo pueden hacer, digamos, como un primer acercamiento, después le pueden mejorar un poco la escritura. Plantearlas en orden y numerarlas progresivamente desde la conclusión general hasta las específicas. Eso pasa cuando se tienen objetivos generales y específicos, no siempre en los artículos, como saben, tenemos esta estructura. La redacción debe ser propia, breve, directa y no debe superar un párrafo. A mí particularmente me gusta que las conclusiones se vean bastante breves, ¿bien? Hay personas que le gusta un poquito más extenso. Yo siempre digo que podría ser un párrafo íntegro de no más de 5 o 6 renglones, como todo elemento de escritura científica. O a veces, bueno, se puede hacer más de un párrafo, dependiendo también la envergadura, porque si uno primero hizo una caracterización y después una relación, pudiera tener bien dos párrafos, es decir, la caracterización de los dos elementos y después un tercer elemento que tiene que ver con la relación, es decir, si se encontró o no. Entonces, yo creo que esto de ser tan categórico de un solo párrafo
no siempre, o a veces, bueno, si queremos solo delegar, bueno, en este caso, si hay una relación o el elemento central. Sí tienen que ser breves, no es que van a ser más de 2, 3 párrafos, eso sí es un elemento importante. Dice 5, fundamentarlas en toda la evidencia disponible, sin los resultados y los datos presentados. Sí, acá tiene que estar bien sustentado, que usted encontró este comportamiento, las conclusiones tienen que ir hacia ese comportamiento, no hacia otra cosa, no hacia otro estudio. Por último, deben existir coherencia entre las preguntas de investigación, los objetivos y los resultados obtenidos y, por supuesto, las conclusiones. Es decir, debe haber una linealidad entre objetivo o problema, objetivo, resultados y conclusiones. Es una linealidad que siempre ven los revisores de los artículos científicos. Pensaba que no estaba tan bonito, pero está muy bien esta infografía. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a la segunda parte que no es no menor en el sentido de que son los preliminares, es decir, el título, resumen y palabras clave. Yo siempre, y antes de pasar a cualquier elemento de caracterización o cultural o desde el punto de vista de caracterización de los elementos, quiero plantearles, poneme para acá, quiero plantearles un elemento. En las bases de datos bibliográficas, como seguro vieron en las clases anteriores, cuando vimos lo de búsqueda, siempre, o lo que tenemos es en lo que podemos ver primariamente, si bien podemos tener acceso al texto completo, según dependiendo la base de datos bibliográfica, nosotros lo que vemos es el título en español e inglés, el resumen español-inglés, dependiendo de la base, y las palabras claves en español-inglés. Por lo tanto, si tu título y tu resumen no venden, ¿qué significa que no vendan? No captan la atención del lector, tu artículo no va a ser leído. Y obviamente si no es leído, no tiene o tiene menos posibilidades de ser citado, de tener una cita bibliográfica. Entonces, es importante, si bien las conclusiones son súper importantes, súper relevantes, esto es como, iba a ser una cosa que no es muy animalista, pero bueno, es como un producto que está en un lugar y tiene que realmente llamar la atención, un producto cualquiera, no sé, que esté en un supermercado, tiene que llamar la atención para que sea comprado. Es decir, esto es un elemento importante y no solamente desde el punto de vista de marketing científico, sino desde el punto de vista académico. Un título, esto muy pesado, muy largo, esto déjenlo para las tesis, pero los artículos pueden tener un título llamativo, a veces un poquito sensacionalista, pero llamar la atención y que la gente venga y lea. Eso es importante y no menos. Bueno, vamos a lo que vamos, en el sentido del contenido específico. Bueno, ¿qué característica debe tener un título de un artículo científico? En primer lugar, debe ser breve, preciso, concreto y no sobrecargarlo de elementos que son muy indicativos o muy llamativos. Utilizar el menor número de palabras posibles, obviamente sin caer en extremos. Yo siempre digo a las personas que le he dirigido la tesis o bueno, le he asesorado de alguna manera los artículos, yo digo que el título, siempre uno pone un título tentativo y al final es que se sienta y dice, bueno, este puede ser el título realmente definitivo. Además puede ser una pregunta, a veces una cuestión de generalización. Se sugiere, bueno, 10, 15 palabras, a veces, bueno, lo menos posible, obviamente palabras completas. Carece de abreviatura a no ser que haya que especificar, o sea, una institución o una sociedad o un elemento que sea lo más importante, ¿bien? Entonces, bueno, ahí se debe motivar la lectura del artículo, el orden de las palabras debe ser adecuado, a veces se debe evitar, ¿viste?, los nombres que son muy grandes,
y tiene que buscar bien que tenga una concordancia y que tenga un buen sentido. Es decir, hay varias formas de plantear títulos de trabajo o de investigaciones. Yo les digo, puede ser a través de una pregunta, la misma pregunta de investigación, o quizás una reformulada, puede ser a través de una afirmación o una generalización determinada. Un elemento importante, a veces en los títulos se ponen, no sé, a pesar de que sea en una institución determinada, esto puede decir, bueno, está bien o está mal, bueno, dependiendo de cómo, qué se considere que esté bien o está mal, pero a veces yo lo he usado muchísimo, esto también da la medida de que tenga más posibilidades de ser leído y también consultado. Si las investigaciones son relativamente nuevas o son las primeras o la primera en su tema en el contexto del país o de la región determinada donde se realice, puede ponerse, no sé, análisis o estudio sobre la teleenfermería en la provincia de Buenos Aires. Aunque haya incluido un solo o una institución de la provincia de Buenos Aires, que bueno, obviamente eso está en los métodos de investigación y está en la parte de resumen de los métodos, pero ese título por ahí puede ayudar a enganchar un poco, más que se pone, no sé, análisis del contexto de la teleenfermería en el hospital X de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a veces se usa eso, o no sé, en una institución pública o una institución privada del conurbano bonaerense, o en una institución privada o pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿bien? O de la capital federal, o en Argentina, y listo. Porque piensen que eso es lo que le da, es el primer enganche y lo primero que lee el lector. ¿Preguntas hasta acá? No, ninguna. ¿No? ¿Dudas? Bueno. Acá dice algunas recomendaciones para escribir el título. Bueno, una lluvia de ideas para intentar buscar, bueno, ponerse de acuerdo de, sobre todo las palabras que sean más precisas. No es necesario, cuando se deriva de un proyecto de investigación, no es necesario que sea exactamente igual al proyecto de investigación. Por ejemplo, le digo que bueno, las personas que estamos en tutoría siempre le pongo un título tentativo. El título definitivo se pone al final, eso no se preocupen. Evitar que se asemeje a un relato denunciado, es decir, algo que sea muy predecible. Análisis del contexto organizacional en el servicio de cardiología del Hospital Nacional de Enfermos Agudos no sé, de Corrientes, ¿viste? Es una cosa que parece muy monótono y realmente eso no llama mucho la atención. Bueno, títulos inapropiados no serán localizados y no serán, bueno, no llegarán a un público destino, es decir, un título que no llegue, no pegue, realmente a veces es muy poco probable que se abra, a no ser que sea, ¿viste? Un tema muy interesante. Pero a veces los títulos tienen que llamar la atención, porque uno siempre, o seguro cuando buscan información, los títulos es lo primero que le llaman la atención. Comenzar con títulos provisionales y luego mejorarlo poco a poco, eso también es una de las cosas que le he dicho. Evitar la relación de fórmulas, abreviaturas, jergas, es decir, a veces acá los hospitales, no sé, o esto que dice SAMIC, son abreviaturas que son bien complejas, o los hospitales que se ponen con abreviatura, no, mejor poner institución pública de Corrientes, institución pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una institución pública de Argentina, listo, ¿viste? No hacer mucho hincapié en eso, a veces va más que, bueno, el hospital nacional, SAMIC, qué sé yo, y después poner el nombre, ¿viste? A veces son demasiado largos, ¿bien? Bueno, preguntarnos nosotros mismos de cómo lo encontraríamos o cómo nos gustaría encontrar nuestro artículo en una base de datos, evitar los gerundios, es decir, ando viendo, evitar los títulos en serie, bueno, eso dependiendo también de la investigación, pero casi nunca los títulos deberían ser, es decir, no sé, un contexto que sea primera parte, segunda parte, tercera parte,
Eso no en todas las investigaciones aplica, pero a veces pasa. Por ejemplo, yo les digo, particularmente, yo realicé una investigación, estaba en un cuarto año de medicina, que fue un análisis de la producción científica estudiantil. Cometí el error, que realmente estaba concebida la investigación en dos partes, y el artículo se publicó con análisis de producción científica estudiantil en la revista médica cubana, no sé qué, 1996 a 2016 creo que fue, primera parte. La segunda parte nunca se hizo, es decir, pasaron muchas cosas después de eso, teníamos todos los datos para escribir la segunda parte y eso, pero empezamos y nunca lo publicamos. Entonces, igualmente, el artículo relativamente ha tenido bastante éxito, porque fue el primero que se hizo en el país, pero yo después, y no es que cargo ese pesar, porque tampoco es que le hice un daño a la ciencia, pero después me dolió muchísimo que ese artículo pudiera tener un título un poquito más, y bueno, se quedó enganchado con primera parte, cuando después no hubo una segunda parte, ¿viste? Entonces aclaramos que fue la primera parte, porque realmente iba a tener dos partes y una tercera parte, que era como unas recomendaciones, qué sé yo, y después nos desintegramos, cada uno se recibió, listo, chao, adiós. De hecho, dos de los otros, un profesor falleció, uno se fue para el extranjero, nunca seguimos la investigación, no seguimos esa investigación, obviamente, la investigación científica. Entonces, esto quizás sea un history time, quizás de las cosas que pueden pasar, pero para que vean que esto no está alejado. Es decir, si la investigación es en serie y tiene tres partes, listo, los tres le pongo tres títulos diferentes, listo, chao y adiós, pero no le pongan parte 1, o segunda parte, primera parte, o no, eso no es recomendable. Otra parte, a ver, preguntas hasta acá. Dame una pregunta, díganme algo, a ver. ¿Están desmotivados? Bueno, el resumen. El resumen es, bueno, gracias. El resumen es otro elemento que es de los que, digamos, que se indexa. Es decir, cuando tenemos en una revista, lo primero que vemos es el título de resumen del artículo, obviamente, y eso, digamos, que es lo segundo que ve el autor para después llegar a consultar el artículo, a no ser que lo consulte de forma directa, pero cuando buscamos en la base de datos, a veces consultamos primero el resumen y después vemos si es lo suficientemente interesante, si va o se alinea con lo que nosotros queremos para después consultar la investigación. Entonces, estos, bueno, deben estar en cada una de su estructura. Ahora vamos a ver las dos formas, si son estructurado y no estructurado. Deben dar, obviamente, aclarar el tema o los elementos del que trata el artículo. Este es importante y no menor. Bueno, carece de citas, de tablas, de figuras, a no ser que hay unos nuevos tipos de resumen, que son los resúmenes gráficos, es decir, los resúmenes que son orientados, obviamente son directamente figuras, son figuras son figuras directamente. Entonces, se redactan en pasado, es importante, ¿sí? Porque al igual que las conclusiones, ya se redactan siempre al final. Si bien están al inicio del artículo, siempre se redactan al final. Entonces, yo he visto, he tenido algunas personas y van completando, en la medida que van avanzando la investigación, van completando el resumen. No, el resumen siempre se hace al final, ¿bien? Y siempre se debe buscar, bueno, despertar interés para que, bueno, te despierte interés de leer el artículo, bien, que no sea una cosa ahí para salir del paso. Debe ser autoexplicativo,
y sustituir el documento. Por lo tanto, los resultados que se ponen son los resultados más importantes. Los métodos que se ponen son los elementos más importantes que permite ubicar y caracterizar la muestra. Las conclusiones que se ponen son los más importantes o las conclusiones más relevantes. Y cuidar sobre todo la extensión, que si bien puede ir desde 100 hasta 300 palabras, normalmente, vamos a ver, igual los estructurados que tienen 250 palabras y los no estructurados entre 100, entre 150 palabras aproximadamente. La traducción del resumen, si alguien les puede traducir, mucho mejor, pero si no, no usar el Google Translator, que es un muy mal traductor. Hay uno que es DeepL, algo así, les voy a poner el enlace, que es una herramienta, bueno, para la traducción, y quizás tiene un poquitito mejor traducción. Sí, puede ser alguien que sea un editor específico, especializado, que le traduzca el resumen, mucho mejor. Bueno, puede ser en un solo párrafo, que es la forma en que se pone, o una estructura o resumen estructurado que tiene, bueno, varios párrafos que realmente puede ponerse unificado, ¿sí? Cualquiera de las dos formas. Bueno, perfecto. Sí, es sí, gracias Carlos, este es el enlace.com. Es un excelente traductor, bien, para ser realmente un traductor automático, tiene muy buena inteligencia artificial. Sí, es muy buen traductor, sí, para el título y para el resumen, digamos, después pueden hacerse correcciones, pero eso sí, es importante. ¿Preguntas hasta acá? No, él tiene como, no, él es pago, perdón, es gratuito. Se puede hacer una suscripción, pero con lo que tiene gratuito está buenísimo, ¿viste? Yo lo uso un montón. Yo personalmente el que uso es eso, ¿viste? No, no es que sea partidario, igual esto no tiene ningún tipo de promoción ni publicidad, y mucho que menos ni que fuera influencer yo, pero ese es el que yo lo descubrí. Eh, Cuando volví a estudiar medicina, uno de los compañeros me dijo, usa este, usa a veces en algunas cosas el translator, a mí me gusta traducir a mí más el resumen a mí, pero algunos detalles, ¿viste? Algunas palabritas y eso, pero es gratuito, así. A ver, tiene una parte de suscripción, pero lo que tiene gratuito es más que suficiente para lo que ustedes van a necesitar. Creo que hasta 10.000 palabras son gratuitas y el resumen tiene 250 palabras con más. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien. Ah, acá hay un error, o sea, recomendaciones se puso para escribir el título del artículo y realmente para escribir el resumen del artículo es lo que debe decir la diapositiva. Pero bueno, ahí está la idea igual. Bueno, es una presentación abreviada de la investigación que evita, bueno, que debe evitar plantear opiniones. No usar siglas, abreviaturas tampoco, esto es importante. También piensen que por qué no usar siglas, abreviaturas, caracteres especiales, a no ser las tildes, etcétera, porque después esto se vuelca en las bases de datos y muchas veces no leen estos caracteres especiales. Yo tenía, como editor, les digo que me pasó, teníamos igual lo pudimos solucionar, teníamos un caso de osteogénesis imperfecta y había bueno, un marcador molecular, alfa 2 beta 4 una proteína determinada. Y estaba obviamente con las letras, igualmente alfa y beta, y tuvimos que sustituir, porque no lo leía el Open Journal System, y lo ponía como unos cuadritos, no se leía bien. Y bueno, nosotros tuvimos que convertir eso en, bueno, pues se ponen así, alfa 2 o alfa-2 beta, pero beta
si fuera escrito normal, porque no había forma y no lo leía la plataforma y no los permitía. Entonces es importante, a no ser que sea sumamente importante, obviamente esto era un caso clínico, recién nacido, bueno, que haya un conjunto de elementos, y sí era importante ponerlo, pero para que sepan que esto también les puede tener conflictos desde el punto de vista de la indexación de esos artículos después, ¿bien? Evitar el uso innecesario de verbos, así como de presentar resultados secundarios, obviamente esto no se debe usar, sino los resultados de investigación original, o elementos que no son concluyentes, evitar expresiones en otro idioma, acá obviamente hay que cuidarse mucho de eso, porque, o enunciados negativos, reflejar la estructura del artículo que se va a presentar, debe ser autosuficiente, que significa que debe dar una idea general del estudio, con todas las de la ley, con todos los elementos. Las conclusiones deben relacionar o estar en relación con las conclusiones del estudio, no se debe exagerar ni matizar las conclusiones para, bueno, este artículo sea más relevante y después cuando leas las conclusiones de verdad te des cuenta que no es así. Eso a veces pasa muchísimo y realmente no está bien, no es antiético. Evitar la primera persona, y este sí se debe hacer en tercera persona. Hay nuevas tendencias de escritura científica que se dice cuando se escribe, o escribir en primera persona da una sensación o da una mejor sensación, sobre todo para el que lo lee, un mayor sentido de pertenencia. Pero bueno, muchas revistas no permiten la escritura científica en primera persona. A mí me encanta un montón porque da un poquito más de que te la está contando el, el que hizo la investigación o los que hicieron la investigación, pero bueno, ¿viste? Depende gustos y colores. Redactarlo al final de la investigación, eso es importante, nunca al inicio, obviamente nunca en la medida que avanza, sino al final, pensar un poco, sentarse a aburrir cuáles son las palabras correctas, los elementos correctos, y considerar que sea probablemente el único elemento que va a leer, es decir, o que va a leer inicialmente alguien que se va a interesar por ver tu documento final o tu artículo, y después, obviamente, si tienes muchísima suerte, que sea base teórica de otras investigaciones y pueda ser citado. Hasta aquí, preguntas. ¿Preguntas? No. Bien. Bueno, hay dos formas fundamentales de plantear el resumen. En primer lugar, este resumen estructurado, que tiene la misma estructura de IMRD, es decir, introducción, método, resultado, y en vez de poner, acá no se pone discusión, sino conclusiones, pero es decir, es la estructura, es decir, se pone la introducción, o a veces se puede poner los antecedentes, o no, o directamente el objetivo, los métodos, el material y método, o simplemente el método, los principales resultados de investigación y la principal conclusión. Pensar que los resultados estructurados tienen 250 palabras, más de esas no, porque ninguna revista lo va a aceptar con una palabra más, porque además no lo permite. Después, la plataforma Open Journal System es, obviamente, que es más informativo, secuencial, es el más bonito, siempre se puede utilizar, incluso en la revisión bibliográfica se puede, palabras 250 palabras. Es decir, es la forma de plantear este tipo de resumen. Bien, es recomendado en los artículos originales y las revisiones sistemáticas, pero yo lo recomiendo en todo tipo de artículos. Bien, aunque sea una revisión de literatura, se puede poner introducción, desarrollo de conclusiones, o introducción, método, desarrollo de conclusiones, es lo mismo, pero me gusta porque obviamente es más visual, queda separado, uno puede ver de forma delimitada bien el objetivo, bien las conclusiones. Eso también facilita a la hora del lector, pero bueno, depende también de cómo ustedes quieran leerlo. El no estructurado, que es un poco más descriptivo,
se debe tener mucho, es decir, para hacer el estructurado, por ahí es más fácil. Para hacer el no estructurado, al tener una estructura, valga la redundancia, más libre, permite, si bien te permite escribirlo con más linealidad o con, no sé, una mayor facilidad, tienes un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque tienes que jugar bien con la palabra de plantear la introducción o un antecedente, después plantear el objetivo, implicar con los métodos, implicar con los resultados, y que eso tenga una secuencia lógica, y además de la secuencia lógica, tenga una congruencia y un sentido, una cohesión, una linealidad. Piensen que esto tiene que dar una idea de la investigación. ¿Bien? Bueno, es abierto, generalmente se usa más en los artículos de revisión, los artículos que son metodológicos, los reportes de caso, y en algunos tipos y en los ensayos. En biomedicina no se usan mucho los ensayos, pero sí se usan en otras áreas del conocimiento. Esto, obviamente, es cuidadoso, hay que ser más cuidadoso y debe tener igualmente los elementos. Antecedentes, introducción, objetivos, los principales métodos, en el caso de las revisiones puede ser opcional, los principales resultados y las conclusiones. Y la extensión es menor, es 150 palabras. A veces los no estructurados también, las revistas dicen 250 palabras, y se puede poner 250 palabras aunque sea no estructurado. Pero normalmente el no estructurado tiene una extensión menor. A veces es un poquitito más breve. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, las palabras claves son los elementos que son críticos. ¿Qué significa que son críticos? Que son elementos que uno tiene que pensar bien concienzudamente. A veces se usa el trabajo este de que enfermería, cuidado crítico y, no sé, diabetes mellitus tipo 2, listo, ya, chao. Pensar que las palabras claves son las que permiten indexar al artículo. ¿Qué significa esto? Después que los metabuscadores, como vimos en clases anteriores, encuentren la investigación, es decir, encuentren tu artículo, y es la forma en que se indexa o se integra a una base de datos. Por lo tanto, es importante y condiciona de forma relevante, por así decir, la forma en que se busca, o es lo principal que permite que se encuentre tu artículo, ¿sí? Por lo tanto, si bien hay que pensar el título, hay que pensar el resumen, y obviamente todo el artículo, es importantísimo las palabras claves, es decir, no poner las palabras claves por ponerlas, ni ponerlas así de paso, ay, ya terminamos el resumen, listo, chao, vamos a coger cualquier, este artículo de qué, de esto y esto, no, hay que pensar e incluir. Si te permiten 3 a 5, incluir 5, porque tenés 5 posibilidades de que en esa combinación, o buscando con esas palabras claves o los descriptores, lo vamos a ver más adelante, permitan encontrar tu artículo. Bien, bueno, palabras claves actualmente se usa, o lo que se usa son descriptores, bien, porque palabras claves son un poco más libres. Y lo que permite es caracterizar cuáles son los temas relevantes en un lenguaje estandarizado, como lo vimos en clases anteriores, que es el lenguaje de los descriptores, el desarrollo del manuscrito, del artículo científico. Normalmente se plantean entre 3, siendo menos de 3 o 5 palabras claves. Hay revistas que permiten un poquitito más, pero normalmente deben estar. Si les permiten 3 a 5, yo pondría 5, porque son 5 posibilidades que cada vez que pongan esos términos van o tienen posibilidades de encontrar tu artículo. Bien. Las funciones de las palabras clave son identificar el punto de interés del lector. Eso, si bien las funciones de las palabras clave son más del buscador que del lector. Nadie lee las palabras claves, ¿bien? Pero eso sí, permitir la localización en la base de datos es lo más relevante, permitir resumir y reunir investigaciones del mismo tema. Eso es cuando se hace catalogación, es decir, cuando te ponen todos los artículos de un tema determinado, para eso sirve. Al editor le permite identificar los revisores, eso sí, esto para la revisión por pares es importante y no menor, pero bueno, eso los autores
le es medio indiferente. Cuando su uso es incorrecto, se corre el riesgo de no encontrar la información relevante o que tu artículo no sea encontrado. Si usas cualquier cosa, no usas verdaderas palabras clave o verdaderos descriptores, corre el riesgo de que quede en la nada mismo tu artículo y nunca sea consultado. Sus funciones en la red representan los contenidos principales trabajados en el artículo y facilitar la recuperación en la base de datos. Yo creo que esta última es lo que cierra o resume de alguna manera la importancia y la función de las palabras claves. Para las palabras claves, les vuelvo a repetir, esto lo vimos en clases anteriores, cuando vimos lo de la búsqueda bibliográfica, vimos, bueno, que tenemos los descriptores MES y DEX. Los descriptores son términos que son un lenguaje estandarizado y permiten, bueno, resumir el contenido del documento. Tienen, lo que buscan es la normalización para que se recupere adecuadamente de las bases de datos bibliográficas. Tenemos dos, los descriptores DEX y los descriptores MES. En el contexto latinoamericano tenemos los DEX, son los descriptores de ciencia de la salud, conocidos por el IBM, que están en español, inglés, portugués y francés. Por lo tanto, buscando directamente las palabras clave, lo que nosotros consideramos palabras claves, buscar cuáles son los descriptores, el o los descriptores que están detrás de esas palabras claves, tomar esos descriptores en español e inglés, porque no es que ponemos las palabras claves y le ponemos la traducción con el Translate o con el DeepL o con el Translate o lo que fuere nosotros, no. Hacemos el resumen, hacemos la traducción de las frases, buscamos las palabras claves, ponemos las palabras claves en español y tomamos de ahí mismo las palabras claves o el descriptor en español y tomamos el descriptor en inglés o en portugués, o bueno, si hay revistas que lo piden en 3 idiomas o otras que directamente en español e inglés. Entonces, eso es importante y no menor, ¿bien? No traduzcan las palabras clave porque no siempre, a veces están diferentes. Por ejemplo, las palabras o los descriptores en inglés a veces se usan con coma, es decir, se pone un término, coma, y esa es la forma, y después esa es la forma que se indexa, ¿bien? Que no es la forma, digamos, que literal, que normalmente tenemos la información. Por lo tanto, hay que ser muy respetuoso de eso. Eso es simplemente copiar en español, copiar en inglés, listo, y pegar palabras claves y pegar en las keywords. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Bien. Bueno, es todo por hoy. Espero que le haya servido. Ya la semana que viene estará Mabel Bonardi con un taller de escritura. Y bueno, espero que le haya servido el encuentro. Si tienen alguna consulta o duda, más allá de que eso, recuerden que nos pueden escribir o pueden escribir por la plataforma. Y bueno, ya vamos terminando, ya vamos cerrando. ¿Está bien?